Cordial saludo. El día de hoy les venimos a hablar sobre el documento COMPES 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este documento básicamente rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas de asistencia y protección hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. El objetivo de este documento es precisar los compromisos necesarios para la implementación de las políticas como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 llamado Prosperidad para Todos. Asimismo, busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía permitan avanzar a la construcción e implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social. Esta nueva política de discapacidad incluye el acceso a bienes y servicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad, procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven a la marginación y segregación de cualquier tipo. Este proceso permite acceder a espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades. Así, la política genera un acceso creciente y progresivo del desarrollo humano, a la seguridad humana y al ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad bajo un enfoque diferencial que consolida una perspectiva hacia la inclusión social en Colombia. El objetivo central del COMPES 166 de 2013 es garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento de la implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social. Encontramos múltiples antecedentes los cuales motivan y constituyen un marco de referencia para la formulación del presente documento COMPES, entre ellos la política pública sobre la discapacidad, la normatividad, la institucionalidad, la cooperación internacional y la participación de la sociedad civil, destacando la Convención Interamericana para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Sistema General de Seguridad en Salud de 2013, en donde se contempla como sujetos especiales la protección de las personas con discapacidad. Dentro del marco conceptual de discapacidad, encontramos que el concepto de discapacidad ha evolucionado a través del tiempo, en los cuales se identifican varios modelos. El primero, el modelo biológico, el cual centra a la persona con discapacidad como una persona con un problema individual centrado en la alteración corporal. El segundo modelo social, el cual centra la discapacidad en la sociedad y no en el individuo. El modelo político, que centra sus actuaciones en lo político y social. El modelo universal, el cual plantea la discapacidad como un hecho universal. Y el modelo biopsicosocial, que integra los modelos médicos y social considerándolos como opuestos. Encontramos también la política pública de discapacidad e inclusión social, la cual se desarrolla en los siguientes enfoques, tales como enfoque de derechos, enfoque diferencial, enfoque territorial y enfoque de desarrollo humano. El objetivo de este COMPES es precisar los compromisos tendientes a la implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social, prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 llamado Prosperidad para Todos, y definir los lineamientos, las estrategias y recomendaciones que permitan avanzar en la garantía del goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 del 2009, con la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, desde el Sistema Nacional de Discapacidad en sus diferentes niveles. Para tal fin, se definieron los siguientes ejes de la política pública de discapacidad e inclusión social, donde el primer eje habla de la transformación de lo público,
que está orientado a generar y promover procesos de gestión pública eficientes, efectivos, articulados y transparentes que se traduzcan en el diseño e implementación de planes y programas de nivel nacional y territorial, dirigidos al ejercicio e igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad. El segundo eje nos habla de la garantía jurídica, que se encuentra orientado a garantizar el acceso efectivo a la justicia, al reconocimiento de su personalidad jurídica y al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Como tercer eje, tenemos la participación en la vida política y pública, orientado a promover la organización, articulación, movilización e incidencia política de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes ámbitos, incluyendo la participación en la dirección de los asuntos públicos y en las organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, al igual que en la construcción de organizaciones de personas con discapacidad. Tenemos el desarrollo de la capacidad como eje 4, el cual está orientado a generar y fortalecer el potencial humano de las personas con discapacidad, de sus familias y cuidadores y la equiparación de oportunidades para el desarrollo de todos sus ámbitos. El eje 5, reconocimiento de la diversidad, concebido como un eje transversal que está orientado a generar un cambio en las conciencias de la familia, la sociedad y el Estado frente a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y su dignidad inherente. Recomendaciones. El Ministerio de Salud y Protección Social y las demás entidades de la Administración Pública Nacional firmantes del documento y el Departamento Nacional de Planeación proponen 27 recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, de las cuales mencionaremos las más importantes. Aprobar el lineamiento de políticas públicas contenidos en el documento COMPES. Aprobar el plan de acción presentado en este documento y solicitar a las entidades involucradas la adecuada y oportuna implementación de todas las acciones propuestas y priorizar en el marco del gasto a mediano plazo del respectivo sector y entidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de la misma. Solicitar a las entidades públicas del orden nacional promover y participar en los procesos de actualización de las normas sobre discapacidad en armonía con la Convención de la ONU y la reglamentación de la Ley 1618 del 2013. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional implementar el Programa Nacional de Alfabetización para jóvenes con discapacidad en extra edad y adultos con discapacidad, realizando los diseños y ajustes curriculares pertinentes. Formular y validar los lineamientos de formación de los docentes para la atención a las personas con discapacidad. Asegurar el acceso general a la educación superior de los jóvenes y adultos con discapacidad en igualdad de oportunidades que los demás jóvenes y adultos sin discapacidad, de acuerdo a sus posibilidades e intereses, proporcionando los apoyos necesarios para su formación. Solicitar al Ministerio de Trabajo definir los mecanismos necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, orientando a fomentar los procesos laborales y productivos de la población con discapacidad, sus familiares y cuidadores de forma conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Interior y de forma articulada con el Sistema Nacional de Discapacidad. Definir mecanismos para garantizar el acompañamiento en la fase inicial de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Desarrollar acciones que faciliten el acceso e incrementen el nivel de empleabilidad y la promoción de generación de empleo de las personas con discapacidad. Brindar asesoría a empresarios sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de los servicios de intermediación laboral. Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional implementar medidas y estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad pertenecientes a la fuerza pública. Solicitar al SENA asegurar el acceso de la formación para el trabajo de los jóvenes y adultos con discapacidad de acuerdo a sus posibilidades e intereses, proporcionando los apoyos necesarios para su formación. Diseñar e implementar un programa de formación y cualificación de cuidadores para personas con